Hermanos y hermanas, hijos e hijas amados en Cristo, miembros de la única Iglesia Santa, católica y apostólica, como vuestro Padre espiritual, humilde sucesor de San Pedro, me presento ante vosotros, con un corazón ardiente por el Espíritu Santo, tejiéndonos juntos en el tapiz sagrado del amor eterno de Dios. No estáis aquí por casualidad, ni es vuestra presencia un momento fugaz en la vastedad del tiempo. No, hijos míos, el Señor mismo os ha llamado, cada uno por su nombre. Como Isaías 43 verso 1 proclama: Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Hoy nos reunimos bajo la sombra de la cruz, bañados en la luz radiante de la resurrección, para reflexionar sobre un misterio que nos une al corazón de Dios, el arte sagrado de la oración. La oración no es un mero ritual, no es una cadena de palabras lanzadas al vacío, es un diálogo vivo con el Creador, un puente que cruza el abismo entre nuestra frágil humanidad y su misericordia infinita, en un mundo donde los corazones se vuelven pesados por la duda, donde las oraciones a veces parecen ecos sin respuesta. En el silencio de nuestras luchas, os invito a pausar, a elevar los ojos al crucifijo y a abrir el alma, porque el Dios que os formó en el vientre, como Jeremías 1 verso 5 afirma: Antes que te formase en el vientre, te conocí. Escucha cada clamor que surge de un corazón sincero. Sin embargo, demasiado a menudo, nuestras oraciones flaquean. No porque Dios sea sordo a nuestras súplicas, sino porque nosotros, sus hijos, caemos en errores que atenúan su luz. Hoy deseo guiaros a través de 9 errores comunes que debilitan nuestras oraciones, basándome en la sabiduría de las Escrituras y la tradición viva de nuestra Iglesia. Para cada error, descubriremos el camino a la renovación, para que vuestras oraciones suban como incienso ante el trono de Dios, transformando vuestras vidas, acercándoos al corazón divino, como Salmos 141, verso 2 ora. Suba mi oración ante ti como incienso. Antes de comenzar, os invito cordialmente a comentar vuestro nombre y de dónde sois, vuestro pueblo, vuestra ciudad, vuestro país. Este acto simple nos conecta como una familia global en oración. Que sea vuestra manera de decir: Señor, enséñame a orar con un corazón que te busca solo a ti. Comencemos este viaje sagrado, descubriendo los 9 errores a evitar y cómo orar con verdadera fe y amor. Comencemos con una oración. Padre eterno, fuente de toda gracia, abre nuestros corazones a la belleza de la oración. Guíanos con tu espíritu para evitar los errores que debilitan nuestra fe. Danos un amor ardiente para hablar contigo, que nuestras oraciones son un canto de amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hijos míos, comencemos con el primer error, que atenúa la luz de nuestras oraciones, el pecado de orar con palabras vacías. ¿Habéis encontrado alguna vez vuestros labios moviéndose en el ritmo de una oración, mientras el corazón vaga lejos de Dios? Tal vez recitáis una gracia conocida antes de las comidas, palabras que alguna vez fueron fervientes, ahora desvaídas en rutina, como una vela cuya llama se ha reducido a un parpadeo. Esta, queridos míos, es una trampa que atrapa muchas almas. Mateo 6 verso 7 advierte: Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios no busca elocuencia ni repetición interminable. Busca un corazón que arda con amor, un alma que hable sinceramente. En su presencia, imaginad una familia reunida alrededor de su mesa, recitando una oración mecánica, sus mentes distraídas por las preocupaciones del día. ¿Qué es esto sino una sombra de la oración? Un eco hueco que no alcanza el corazón del Padre. En Verona, conocí a Ana, una joven que confesó que sus oraciones nocturnas se habían vuelto un ritual, una lista para completar antes de dormir. Pero una noche, arrodillada ante una estatua de Nuestra Señora, rosario en mano, pausó y susurró: Señor, déjame hablar.
hablar desde mi corazón. En ese momento, su oración se volvió conversación. Una ofrenda sagrada que la acercó a Dios. Para superar este error, pausad antes de orar, colocad un crucifijo en la mesa, encended una vela y preguntad: Señor, ¿qué anhela mi corazón decirte? En lugar de una gracia memorizada, decid: Padre, gracias por este pan, don de tu providencia, que me fortalezca para servirte. Y a mi prójimo, abrazad el silencio. Porque Salmos 46, verso 10 urge: Estad quietos y sabed que yo soy Dios. La oración no es solo hablar, sino escuchar. Un momento para descansar en la presencia de Dios. Que vuestras palabras sean pocas, pero fervientes, y vuestras oraciones serán una llama viva, iluminando el camino al corazón del Padre. En Sevilla, durante la Semana Santa, conocí a Isabel, que recitaba oraciones sin sentirlas. En la procesión del Cristo de la Gran Poder, pausó ante un crucifijo y oró desde el corazón. Su fe se encendió. Dijo: sentí que Dios me escuchaba. Por primera vez, al pasar de las palabras vacías al siguiente error. Llevemos esta verdad. La oración es un diálogo, no un monólogo. Es el latido de nuestra fe. Y debemos protegerla de la tentación de actuar para otros, lo que nos lleva al segundo error. Queridos míos, ¿a quién buscáis cuando eleváis la voz en oración? ¿Es el rostro de Dios o la aprobación fugaz de quienes os rodean? Demasiado a menudo caemos en la trampa de orar no para comulgar con el Padre, sino para impresionar a nuestros hermanos y hermanas. Mateo 6, verso 5 advierte: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los demás. Tal oración es una mascarada, una actuación que atenúa la luz de la fe y nos aleja del que ve en secreto. Imaginad un alma en una iglesia llena, orando en voz alta con frases grandiosas, su corazón no fijo en Dios, sino en la admiración de la congregación. Esto no es oración, sino orgullo, un acto hueco, que busca alabanza humana sobre la comunión divina. En Florencia, conocí a Paulo, un joven que oraba ruidosamente para parecer santo. En la confesión, admitió que sus oraciones eran para el espectáculo, no para Dios. Guiado por su sacerdote, comenzó a orar solo, ante el Santísimo Sacramento, donde ningún ojo humano veía. Allí encontró intimidad con Cristo, como Mateo 6, verso 6 instruye: cuando oréis, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Para evitar este error, examinad el corazón. Preguntad: ¿orarías si nadie me viera? Cread un espacio sagrado en casa, un altar sencillo con un crucifijo y una estatua de María, donde orar en secreto. La oración pública, cuando se ofrece con sinceridad, une a la Iglesia, como en la misa, cuando elevamos el Padre Nuestro. Pero la oración privada es el fundamento de la fe, donde estáis solos ante Dios. Que vuestra oración sea una ofrenda silenciosa, un susurro entre vosotros y el Padre. Gálatas 1, verso 10 recuerda: busco ahora agradar a los hombres o a Dios. Buscad solo a Dios, y vuestras oraciones brillarán con su luz. En el camino de Santiago, conocí a Juan, que oraba para ser admirado. En una ermita, oró solo ante un crucifijo. Su corazón se abrió, dijo: por primera vez, oré para Dios, no para los hombres. Al apartarnos de la actuación, consideremos un obstáculo más profundo, la sombra de la duda, que debilita las oraciones, llevándonos al tercer error. Hijos e hijas, ¿oráis con un corazón que confía o se infiltra la duda, susurrando que Dios no responderá? La duda es un ladrón silencioso, que roba el poder de la oración, dejándonos a la deriva, en un mar de incertidumbre. Santiago 1, verso 6 advierte: el que pide, ha de pedir con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento. Sin fe, nuestras oraciones flaquean, porque carecen del ancla de la confianza en la bondad infinita de Dios. Considerad a un niño que pide ayuda a un padre, pero espera un rechazo.
Así es cuando oramos sin fe, ofreciendo súplicas tibias, preparados para la decepción. En Roma, conocí a María, una viuda que oraba por el retorno de sus hijos a la fe. Cuando las respuestas parecían demorarse, la duda amenazaba con silenciar sus oraciones, pero en la adoración, ante el Santísimo, encontró fuerza para confiar, ecoando el clamor de Marcos 9, verso 24. Creo, ayuda mi incredulidad. Su persistencia dio fruto. Sus hijos volvieron a la iglesia, atraídos por su fe inquebrantable. Para superar este error, comenzad las oraciones con gratitud. Agradeciendo a Dios por su fidelidad pasada, recordad un momento cuando respondió a vuestro clamor, tal vez de maneras inesperadas. Confiad en su tiempo, porque Isaías 55, verso 8 revela: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Arrodillaos ante la Eucaristía, rosario en mano, y orad con expectativa, sabiendo que Dios escucha cada clamor. Si persiste la duda, sed honestos, como el Padre en Marcos 9, verso 24, y pedid a Dios que fortalezca vuestra fe. Vuestras oraciones, ofrecidas con confianza, serán un faro, guiándoos al corazón divino. En Zaragoza, durante la fiesta del Pilar, conocí a Rosa, que dudaba de las respuestas de Dios. Orando ante la Virgen, encontró fe. Sus oraciones por su familia fueron respondidas, dijo. Aprendí a confiar al anclar las oraciones en la fe. Consideremos una tentación sutil, orar por nuestros deseos, en lugar de la voluntad de Dios. Lo que nos lleva al cuarto error. Queridos míos, ¿qué buscáis al orar? Presentáis a Dios una lista de deseos como si estuviera obligado a cumplir cada capricho. A menudo oramos por lo que queremos: éxito, comodidad, resultados imaginados, solo para frustrarnos. Cuando las respuestas no llegan, 1 Juan 5, verso 14 asegura: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. La oración alineada con la voluntad de Dios es un río que fluye a la vida eterna. La oración atada a deseos egoístas es un arroyo que se seca. Considerad a Jesús en Getsemaní, su corazón apesadumbrado, pero orando: no se haga mi voluntad, sino la tuya, como Mateo 26, verso 39 revela. Incluso en su angustia, se rindió al plan del Padre, mostrándonos el corazón de la oración. En Nápoles, conocí a Antonio, un comerciante que oraba por riqueza, solo para hallar su corazón vacío. En la confesión, aprendió a orar: Señor, si es tu voluntad, concédelo; si no, guíame a tu camino. Su rendición trajo paz, y Dios lo llevó a una vida de generosidad, sirviendo a los pobres. Para orar correctamente, rendid vuestros planes a Dios. En lugar de exigir un camino, orad: Padre, abre las puertas que elijas. Dame paz para seguir. Arraigad las oraciones en la Escritura, porque Salmos 119, verso 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra. Pasad tiempo en adoración, buscando la sabiduría de Dios. Ofreced vuestros deseos con manos abiertas, confiando en su plan. Vuestras oraciones serán un himno de confianza, alineando el corazón con la voluntad del Padre. En el camino de Santiago, conocí a Miguel, que oraba por éxito laboral. En una catedral, se rindió a la voluntad de Dios. Encontró paz, su vida cambió. Dijo: orar por la voluntad de Dios me liberó. Al buscar la voluntad divina, consideremos un error común: tratar la oración como refugio, solo en tiempos de crisis. Lo que nos lleva al quinto error. Hijos míos, ¿es Dios vuestro compañero constante, o solo un refugio en las tormentas? Muchos recurren a la oración solo en momentos de prueba, enfermedad, pérdida, desesperanza, pero lo olvidan cuando la vida es calma. Esto es tratar a Dios como una llamada de emergencia, no como el Padre, que camina con vosotros. 1 Tesalonicenses 5, versos 16 al 18 urge: gozaos siempre, orad sin cesar,
Dad gracias en todo. La oración es el aliento del alma, no un grito reservado para la crisis. En Dublín, conocí a Lucía, una madre que oraba desesperadamente en una capilla hospitalaria por la sanación de su hijo. Cuando la paz volvió, sus oraciones se desvanecieron, hasta que aprendió a orar diariamente ante un altar doméstico, ofreciendo gratitud incluso en el gozo. Su fe creció, su familia se unió, rezando el rosario. Su hogar se volvió santuario. Haced de la oración vuestro pan diario. Comenzad cada mañana con una comunión espiritual, diciendo: Jesús, mora en mi corazón hoy. Llevad un diario de oración, anotando la fidelidad de Dios. Rezad la coronilla de la divina misericordia. Para acercaros a su misericordia, Filipenses 4, verso 6, anima, en toda situación, con oración y súplica, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Que Dios sea la primera llamada y inma llamarato, no la última, y vuestra alma encontrará su hogar en Él. Al hacer de la oración un hábito diario, consideremos un error que roba profundidad: apurar las palabras. Lo que nos lleva al sexto error: apuráis la oración como una tarea para tachar. En la prisa de la vida, balbuceamos palabras antes de las comidas o al dormir, las mentes distraídas, los corazones lejos del que escucha. Mateo 6, verso 7 recuerda: no uséis vanas repeticiones. Como los gentiles, la oración es un encuentro sagrado, no una obligación apresurada. Apurar es perder la voz de Dios, que habla en la quietud. En Lisboa, conocí a Clara, una maestra que apuraba sus oraciones en la adoración. Aprendió a desacelerar, mirando la Eucaristía, orando: Señor, hazme presente ante ti. Sus oraciones se volvieron santuario, profundizando su fe. Antes de orar, tomad un respiro profundo. Encended una vela ante un crucifijo. Preguntad: ¿estoy aquí contigo, Señor? Dedicad tiempo a la adoración silenciosa, donde Salmos 62, verso 5 urge: para Dios solo, oh alma mía, espera en silencio. Desacelerad. Que la oración sea un encuentro con el que os ama. En México, conocí a Elena, que rezaba apresuradamente. En una capilla, aprendió a pausar. Su oración se volvió diálogo. Dijo: ahora siento a Dios cerca. Al permanecer en la presencia divina, abordemos un malentendido que convierte la oración en transacción. Tratarla como una lista de compras, lo que nos lleva al séptimo error. Queridos, parecen vuestras oraciones una lista de demandas. Aunque Dios invita a traer necesidades, la oración no es transacción, sino relación, comunión con el corazón del Padre. Mateo 6, versos 9 al 10 enseña: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Jesús comienza con adoración, no con peticiones, mostrando el corazón de la oración. En Barcelona, conocí a Sofía, que oraba solo por sus ambiciones, su corazón cerrado a la voluntad de Dios. En el rosario, meditando los misterios dolorosos, aprendió a comenzar con gratitud, diciendo: Señor, te alabo por tu amor. Sus oraciones se volvieron diálogo de confianza. Encontró paz en el plan de Dios. Comenzad las oraciones con adoración, agradeciendo a Dios por sus dones. Orad por otros enfermos, perdidos, sufridos, como María intercedió en Caná, diciendo: haced lo que Él os diga. Juan 2, verso 5. Ofreced vuestras necesidades, pero confiad en la voluntad de Dios. Vuestras oraciones serán un himno de amor. Colosenses 3, verso 17 urge: todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre de Jesús. Al pasar de demandas a diálogo, consideremos un error vital: no escuchar la voz de Dios, lo que nos lleva al octavo error. Hijos míos, habláis con Dios pero olvidáis escuchar. La oración es diálogo, pero muchos derraman su corazón y se apresuran a irse, sordos al susurro del Espíritu Santo. Marcos 1, verso 35 revela: muy de mañana,
Jesús salió a un lugar solitario y allí oraba. Jesús escuchaba y nosotros debemos hacerlo, sin silencio. No oímos la guía de Dios. En Sicilia, conocí a Giovanni, un padre que oraba por guía, pero se sentía no escuchado. En la adoración, pausó tras sus oraciones, preguntando: Señor, ¿qué deseas decir? Un versículo de Salmos 119, verso 105 vino a su mente. Lámpara es a mis pies tu palabra. Leyendo la Escritura, encontró la respuesta de Dios, guiando a su familia en la prueba. Tras orar, pausa ante el Santísimo. Eliminad distracciones, silenciad dispositivos. Encontrad un rincón tranquilo. Llevad un diario para anotar los impulsos de Dios. Juan 10, verso 27 asegura: mis ovejas oyen mi voz. Escuchad, y Dios hablará al corazón, guiándoos con su luz. En Toledo, conocí a Teresa, que no escuchaba a Dios en la adoración. Aprendió a silenciarse, recibió guía, dijo: ahora oigo su voz. Al aprender a escuchar, abordemos el error final, que prueba la perseverancia, rendirnos demasiado pronto. Lo que nos lleva al noveno error. Hijos e hijas, abandonáis la oración cuando las respuestas tardan. En una era que anhela resultados instantáneos, esperamos respuestas rápidas, pero el tiempo de Dios es perfecto. Su plan se despliega en la eternidad. Lucas 18, verso 7 proclama: ¿no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? La parábola de la viuda persistente nos enseña a perseverar, porque Dios oye cada clamor, aunque las respuestas se demoren. En Roma, conocí a Teresa, una madre que oraba por la conversión de su hijo. Pasaron años sin cambio, pero persistió, rezando el rosario ante una estatua de Nuestra Señora. Su fe dio fruto. Su hijo volvió a la iglesia, transformado por sus oraciones. Mateo 7, verso 7 urge: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Seguid orando, porque Daniel 10, verso 12 asegura: tus palabras fueron oídas. Desde el primer día, confiad en el plan de Dios, recordando su fidelidad. Perseverad. Hebreos 10, verso 36 anima: necesitáis perseverar para recibir lo prometido. Hijos amados en Cristo, como Padre espiritual y sucesor de San Pedro, os hablo con un corazón lleno del amor de Cristo. Los 9 errores que debilitan las oraciones. Palabras vacías, buscar alabanza humana, dudar del poder de Dios, perseguir deseos egoístas, orar solo en crisis, apurar la oración, tratarla como lista, no escuchar, rendirnos pronto, atenúan la comunión con Dios, pero su gracia transforma las oraciones en una sinfonía de fe, subiendo como incienso. Salmos 141, verso 2 ora: suba mi oración ante ti como incienso. La oración es un diálogo vivo con nuestro Creador. Jeremías 1, verso 5 afirma: antes que te formase en el vientre, te conocí. Orad con sinceridad, porque Dios busca el corazón. Orad con fe, confiando en sus promesas. Orad con paciencia, porque su tiempo es perfecto. Orad escuchando, porque habla en el silencio. Orad diariamente, arraigados en la Eucaristía, donde Cristo es el pan de vida. Juan 6, verso 35 proclama: yo soy el pan de vida. Os urjo a crear un altar doméstico, con un crucifijo y una estatua de María, rezando el rosario diariamente. Compartid este llamado. Con un alma hoy, que vuestra vida brille. Mateo 5, verso 16 exhorta: alumbre vuestra luz. Necesito a cada uno de vosotros en esta encrucijada sagrada para llevar este mensaje al mundo. No sois espectadores, sino apóstoles del amor de Cristo. Llamados a ser sus manos y pies, cread un altar en casa, un espacio sagrado, adornado con un crucifijo, una estatua de María, una vela que arde como signo de fe. Allí, rezá el rosario o la coronilla de la divina misericordia, ofreciendo el corazón a Dios. Que este altar sea un faro, donde enseñéis a los niños la belleza de la oración.
Leáis los evangelios juntos, meditéis los misterios dolorosos, uniéndoos a la cruz de Cristo. Efesios 4, verso 1 urge: llevad una vida digna del llamamiento, que vuestras oraciones sean testimonio de este llamado, una luz en las tinieblas. Compartid este mensaje. Con un alma hoy, un amigo alejado de la fe, un extraño que anhela esperanza, un vecino agobiado por el dolor. Invitadlos a arrodillarse ante el Santísimo, a rezar el Padre Nuestro, a buscar la misericordia de Dios. En Roma, conocí a Mateo, un joven que sentía su vida era ordinaria, pero al compartir una oración con una compañera de trabajo, invitándola a una vigilia parroquial, su corazón fue tocado. Ella volvió a los sacramentos. Mateo 5, verso 16 exhorta: alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras. Vuestro testimonio, por pequeño que sea, puede encender una llama que transforma vidas. En vuestras parroquias, organizad vigilias de oración para unir comunidades en fe. Reuníos en el día de los fieles difuntos, orando por los fallecidos. 1 Tesalonicenses 4, verso 14 consuela: creemos que Jesús murió y resucitó. Así Dios llevará consigo a los que durmieron. Ofreced el rosario por los pobres, los no nacidos, los ancianos, todos los que sufren. Mateo 25, verso 40 declara: en cuanto lo hicisteis a uno de estos, a mí lo hicisteis. Que vuestras oraciones sean un clamor por justicia, una súplica por paz, un canto de misericordia que resuena en la Iglesia. Considerad la vida de Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor, cuya vía pequeña transformó los actos más simples de amor en un camino radiante a la eternidad. Teresa no predicó a multitudes, ni realizó milagros grandiosos. Vivió en el claustro de Carmelo, ofreciendo cada pensamiento, cada tarea, cada sufrimiento a Dios, con un corazón ardiente de amor. Su vida, como una vela iluminando una capilla oscura, nos enseña que ninguna oración es pequeña cuando se ofrece con fe. Colosenses 3, verso 17 urge: todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre de Jesús. La vía de Teresa es para vosotros, madres cuidando hijos, trabajadores en oficinas, estudiantes estudiando, todos llamados a tejer amor. En la vida diaria, en Florencia, conocí a Clara, una viuda que sentía sus oraciones insignificantes. Inspirada por Teresa, ofreció sus tareas diarias: cocinar, limpiar, consolar a un amigo, como oraciones a Cristo. Colocó un crucifijo en su mesa y susurró cada mañana: Jesús, haz de mi corazón tu morada. Su testimonio silencioso inspiró a sus vecinos a unirse al rosario, sus voces como un coro de ángeles. La historia de Clara nos recuerda que cada oración ofrecida con amor es una semilla de eternidad, un chispazo que puede encender el mundo. Con la gracia de Dios, construid una vida de oración, arraigada en la Eucaristía, donde Cristo se ofrece por vosotros. Comenzad cada día con una comunión espiritual, diciendo: Jesús mora en mi corazón. Que cada pensamiento te glorifique. En la misa, fijad la mirada en la hostia elevada, donde Cristo es vuestra fuerza. Juan 6, verso 54 promete: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. En momentos de duda, cuando el peso de la prueba amenaza, buscad consuelo en la adoración ante el Santísimo. Hebreos 4, verso 16 invita: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el socorro. Allí, en el silencio del tabernáculo, encontraréis paz, fuerza y valor para llevar la cruz. Id adelante, queridos, como faros de la luz de Cristo. Compartid este mensaje, rezad estas oraciones, vivid como testigos del amor de Dios. Que vuestra vida sea una oración viva, un testimonio del Dios que os escucha. Encomendad el corazón a María, nuestra Madre, que intercedió en Caná y está junto a nosotros ahora. Oh Virgen María, Madre de Dios,
Enséñanos a orar con tu fiat, un corazón rendido a la voluntad divina. Guíanos a tu Hijo. Que nuestras oraciones suban como incienso ante su trono, transformando nuestras vidas, renovando el mundo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de su Madre bendita y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros y permanezcan para siempre. Amén.